Muy buenas y bienvenidos al canal donde hablamos de trading. Y esta vez vamos a hablar de cómo simplificar nuestro análisis para tener mejores resultados, porque muchas veces en cualquier etapa de nuestro camino como traders o como futuro traders nos complicamos, ya sea que cuando empezamos nos va mal y capaz que queremos cambiar las herramientas que usamos y terminamos incorporando muchas más de las que necesitamos, o incluso cuando estás en una etapa mucho más desarrollada, uno trata de formar mejor el análisis o cómo sacar más rendimiento, y para eso vamos incorporando muchas más herramientas y terminamos sobrecomplicando las cosas. Así que en este video quiero hablar de cómo yo simplifico mi análisis para así tener mejores resultados. Entonces acá les traigo los 3 pilares del análisis de los que yo uso. Estos son, en primer lugar, obtener el bias en una temporalidad alta. Después paso a buscar un área de interés de temporalidad media. Y por último, un modelo de entrada en temporalidad más chica. Ahora, antes de hablar específicamente de cada uno de estos 3 pilares y qué es lo que busco en cada área, primero tengo que hablar de cosas importantes como por ejemplo la liquidez. La liquidez es el cimiento de nuestro análisis y es algo que no solamente se encuentra en un solo pilar o en un sola área, sino que se encuentra en todo. En todo voy a estar buscando herramientas que se basan en la liquidez. Entonces la pregunta es, ¿qué es la liquidez? Y la segunda pregunta sería, ¿dónde la encontramos? Entonces, ¿qué es la liquidez? Hay que tener en cuenta lo que es el análisis técnico, el análisis que todo el mundo sabe, que puede encontrar en babypips.com, buscas análisis técnico en YouTube y lo encontrás. Es súper fácil, se basa en soportes y resistencias y líneas de tendencia, que también se basan en soportes y resistencias, donde el precio básicamente uno piensa que llega a un techo o llega a un piso. Es decir, si vemos que el precio tocó varias veces un mismo área, entonces a esto lo llamamos soporte. Y si tocó varias veces un techo, esto lo llamamos resistencia. Y de esto básicamente se trata el análisis técnico. Ahora el Smart Money, que vendrían a ser, uno lo puede llamar como quiera, pero el Smart Money vendrían a ser las grandes instituciones, las que tienen mucho capital, mucha plata, como para inyectarlo en el mercado y así poder mover el precio según les convenga. Y de esto vamos a estar hablando para tratar de entender cómo es la liquidez. Entonces, el Smart Money lo que hace es entender cómo opera un retail trader, que vendría a ser utilizando el análisis técnico. Entonces, ¿qué hace las grandes instituciones? Bueno, si vemos que por lo general el precio, una vez que toca cierto piso, los traders lo que hacen es, al llegar acá, compran, ¿no? Acá ya generan una compra. Ahora, lo que hace el Smart Money, como tiene suficiente capital, como había dicho, lo que hace es, entendiendo que acá están las compras, el punto de compra de estos retail traders, y que estos retail traders tienen que tener un stop loss, entonces ¿por dónde lo ponen? Por debajo de la zona. Entonces, entendiendo esto, las grandes instituciones ponen dinero, venden el activo, llevando el precio hacia abajo, tocando el stop loss de estos traders que van a tener que vender su posición, y los traders al vender su posición básicamente le están dando la oportunidad a estas grandes instituciones de comprar ese activo a un precio mucho más barato del que se encontraba en este precio. Entonces las instituciones terminan comprando todas las posiciones de estos traders que tenían el stop loss, y cuando compran empujan aún más fuerte el precio para que suba. Todo esto lo pueden hacer porque tienen mucho capital. Y si vamos un poco más adentro, hay un algoritmo que se llama el algoritmo interbancario, que se encarga de hacer estas pequeñas tomas de liquidez en todas las temporalidades, porque podemos ver tomas de liquidez en la temporalidad semanal, es decir, que tardan mucho más, como en un minuto incluso, que es
frecuencia, es trading de alta frecuencia. Bueno, hay un algoritmo para todo esto. Entonces, ¿qué es la liquidez y dónde se encuentra? Básicamente se encuentra en highs y lows, donde el trader normal, el trader común, el retail trader que hace análisis técnico, va a tener su stop loss. Si es de un high, lo va a tener por encima, y si es de un low, lo va a tener por debajo. Entonces, la liquidez se encuentra por encima de los highs y por encima de los lows. Y esto es algo que nosotros es clave entender, porque nosotros lo que queremos buscar es nuestra entrada donde ponen los stop loss los traders normales, por así decirlo. Otra forma de encontrar la liquidez es en los Fair Value Gaps. ¿Qué es un Fair Value Gap? Bueno, acá pongo un ejemplo. Cuando tenemos una vela, esta vela, que deja una mecha para arriba y una mecha para abajo, le sigue otra vela con mucho volumen y una tercera vela donde tiene una mecha para arriba y una mecha para abajo, y no se llegan a tocar, no se llega a balancear. Como verán, la parte, el mínimo de esta vela, el mínimo de la tercera vela con el máximo de la primera vela, no se tocan, y eso genera un imbalance, es decir, el precio no se balanceó por generar mucho volumen. Entonces acá se encuentra el Fair Value Gap. Al Fair Value Gap nosotros lo vamos a llamar liquidez interna. Y ahora les explico por qué es importante llamarlo liquidez interna a esto. Mientras que a los highs y a los lows, que veníamos mostrando para acá, esto se va a llamar liquidez externa. No me la contés, me dejó de funcionar esto. Liquidez externa. Ahora, lo más importante para entender cómo fluctúa el precio va de liquidez en liquidez, es decir, de liquidez externa a liquidez interna. Liquidez externa vendrían a ser highs y lows, y liquidez interna vendría a ser Fair Value Gap. Entonces el precio siempre está yendo, si acaba de liquidar un high, si el precio está yendo para arriba y acaba de liquidar un high, es decir, liquidez externa, ahora lo que va a ir a buscar es un Fair Value Gap, que es la liquidez interna. De liquidez interna, ¿a dónde pasa? A una liquidez externa. De liquidez externa pasa a un Fair Value Gap, que es la liquidez interna, y así sucesivamente. Ahora, otra de las cuestiones importantes antes de pasar a los tres pilares es las temporalidades. Las temporalidades que uno usa, esto es importante tener y saber qué tipo de trader sos. Puede ser swing trader, que se encarga, es mucho más largoplacista, son temporalidades mucho más altas. Tenés short term trader, tenés intraday trader, tenés scalper, donde van aminorando las temporalidades y van haciendo más de alta frecuencia que largoplacista como swing trader. Y por último, y no por eso menos importante, tenemos los horarios de las sesiones. Todo esto que vamos a buscar, los tres pilares, la liquidez, los Fair Value Gap, en las temporalidades, tienen que ser dentro de horarios específicos donde están las sesiones, o mejor conocidos como la Kill Zone. La Kill Zone vendrían a ser horarios mucho más específicos de las sesiones, porque la sesión de Nueva York, por ejemplo, puede ser de 7 a.m. a 11. Una Kill Zone, más que nada de los índices, es de 9:30 cuando abre mercado a 11. Entonces, súper importante aplicar todo esto que vamos a hablar en horarios específicos. No funciona en cualquier horario. Entonces, ahora sí, vamos al primer pilar, que es obtener el bias en una temporalidad alta. Como había dicho antes, la temporalidad va a variar, depende de qué tipo de trader sos. Yo personalmente tomo mis entradas
muy en scalping, así que como mi bias tiene que ser una temporalidad alta, la temporalidad que yo uso es H4. Pueden utilizar, si sos un swing trader, seguramente puedes usar una temporalidad semanal o mensual. Si sos más un short term trader, puedes buscar la diaria, puedes buscar 4 horas, 1 hora, pero tiene que ser la temporalidad más alta que vayas a usar en tu trading. Ahora, lo que busco en esta temporalidad es que siga una estructura y order flow. Estructura ya deberían saber qué es. Si hay una estructura alcista, si hay una estructura bajista, que el precio me cuente y yo poder ver bien claro cómo está haciendo la estructura. Y el order flow básicamente es si se estuvo respetando los fair value gaps, si se estuvo respetando la liquidez. Entonces lo que busco es que esté la estructura y que esté respetando el order flow. En este caso está el principio de la liquidez, básicamente que el precio va de liquidez interna a liquidez externa y viceversa. El precio siempre está oscilando entre liquidez interna, que son los fair value gap, es lo que le decía ahora, y la liquidez externa, que son los highs y los lows. Muy importante aclarar que por el simple hecho de identificar cuál es la liquidez interna y cuál es la liquidez externa, no vamos a entrar en una compra o una venta en ese instante. Es solamente para entender cuál es la dirección del día. En qué dirección están las probabilidades en tu día de trading. Y todos los días va a cambiar, porque durante el tiempo que no estamos mirando los gráficos, el precio fluctúa y ya nos da otras estructuras, otro order flow, otro tipo de liquidez, otros puntos interesantes a tener en cuenta. Así que no es entrar en una operación simplemente por obtener el bias. ¿Cómo es? Obtener el bias es simplemente saber cuál es la mayor probabilidad de la dirección del día. Espero que haya quedado claro. Ahora pasamos a el segundo pilar, que vendría a ser el hombre del medio. Es en una temporalidad media, que es aquella temporalidad que no es ni muy grande ni muy chica y sirve para hacer conexión con las demás. Por ejemplo, obviamente va a depender de qué tipo de trader sos. Yo personalmente acá lo que uso es M15, 15 minutos. También antes he usado H1, pero bueno, yo ahora me quedo con M15, lo veo mucho más claro y siento que si busco liquidez se puede ver mucho más preciso que en 1 hora. Pero bueno, de vuelta, va a depender de qué tipo de trader sos. También se puede utilizar como punto de entrada, pero disminuye el ratio de riesgo-beneficio. Se puede encontrar una entrada, podemos buscar liquidez interna como punto de entrada, por ejemplo, pero si no seguimos buscando una entrada en temporalidad más chica, perdemos el riesgo-beneficio que podemos llegar a tener. Y acá, lo importante de qué vamos a estar buscando en esta temporalidad media. Vamos a estar buscando dos cosas. En primer lugar, esto que es MMXM, no sé si muchos estarán conociendo qué significa esto, pero significa Market Maker, la X queda como X Model. Ahora la X puede ser un Buy o un Sell. Entonces nos queda el Market Maker Buy Model o el Market Maker Sell Model. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente es entender cómo está fluctuando el precio. Es un modelo donde el precio va generando consolidación, una expansión, consolidación, expansión, consolidación. Y acá, por ejemplo, cuando ya tenemos más de 2 consolidaciones, esto ya se considera como un market maker. En este caso, como es alcista, es buy model, ¿no? Y de acá, por ejemplo, podemos tener consolidación, una distribución bajista, expansión, distribución bajista, consolidación, distribución, consolidación. Entonces, acá tenemos un MM buy model y acá tenemos un MM sell model. Perdón por mi letra. Entonces lo que vamos a estar buscando en primer lugar es
que en M15, en 15 minutos, nos esté mostrando hacia dónde quiere el precio. Hacia dónde quiere ir el precio. Porque lo que no queremos ver es, por ejemplo, que el precio se encuentre así. Cuando el precio es así, que básicamente parece las pulsaciones del corazón cuando alguien está muy acelerado o muriendo, ya no sé ni qué significa esto en cardiología, pero básicamente el precio está buscando liquidez continuamente y no es algo claro para nosotros. Entonces esto no lo queremos ver. Lo que queremos ver es un modelo claro. Si está siendo alcista, que el modelo sea del buy model, y si vemos que está bajista, que el modelo sea del sell model. Y por último, y más importante en esta temporalidad media, es una toma de liquidez. Toma de liquidez o un high. Acá algo que me olvidé de aclarar es que si vemos una toma de liquidez, lo que queremos es, por ejemplo, si estamos buscando compras, que haya una toma de liquidez de lows para después buscar compras. Y si estamos buscando ventas, si nuestro bias es bajista, entonces lo que estamos buscando es que tome liquidez básicamente como una manipulación para luego nosotros buscar, toma de liquidez para nosotros después buscar ir en la dirección contraria. Entonces, que esté el modelo ya sea buy o sell y que tome una liquidez de un high o low, o incluso puede ir a un fair value gap, que también es considerado liquidez, que vendría a ser la liquidez interna. Pero bueno, mis escenarios favoritos o mi escenario ideal es cuando toma liquidez de un high o un low. Y ahí ya voy a estar buscando mi entrada. Y para eso pasamos al último pilar, que es el modelo de entrada en temporalidad chica. Cuando hablamos de temporalidad chica, es la temporalidad más chica que vamos a usar para nuestro trading. Entonces, si el bias es H4, tengo la temporalidad media, que es donde busco mi punto de interés, en M15. Y ahora mi temporalidad de entrada, personalmente, es de M1, es decir, un minuto. Pero bueno, puede ser M2, M3, M4, M5. O incluso si es un swing trader, por ejemplo, en este caso el modelo de entrada lo puede buscar en 15 minutos o una hora. Pero acuérdense que tiene que ser la temporalidad más chica que estén usando en todos los pilares. Una vez teniendo los pasos previos aprobados, es decir, que se cumplan todos los requisitos de cada pilar anterior, marcando una dirección en concreto, pasamos a una temporalidad más chica. Lo más probable es que se forme un escenario parecido donde el precio acumula, manipula y luego distribuye hacia la zona deseada. Manipulación, distribución, básicamente de eso se trata la liquidez. Tenés un periodo de consolidación, tenés la manipulación, acá es donde acumula, acá es donde acumula, acá es donde manipula y acá es donde distribuye. Y es muy probable que aparezca un escenario así en M1 justo antes de nosotros entrar. Y para esto tenemos dos modelos de entrada. Ahora, dos modelos de entrada nos permite tener muchas más probabilidades de poder entrar en un trade. Porque me ha pasado yo tener un solo modelo de entrada, que es el modelo de ICT de Mentorship 2022. Pero el problema con eso es que no todos los días aparece, incluso no todas las semanas. Entonces hay muchas oportunidades que uno deja en la mesa cuando podría estar aprovechándolas. Y para eso no hay que tener solo un modelo de entrada, sino por lo menos dos. Y en este caso les voy a explicar cuáles son los míos. El primero, tenemos lo que yo llamo el clásico, que es un quiebre de estructura más un fair value gap. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la acumulación, la manipulación, y en la distribución lo que hace es un quiebre de estructura, quiebra este último low. Acá se encuentra el Market Structure Shift. Ahora, una vez que me hace este quiebre, yo lo que espero es que al hacer esta distribución que tenga mucho momentum, mucho volumen, me genere un fair value gap. Acá va a estar el fair value gap. Y este va a ser mi punto de entrada. Entonces, busco un quiebre de estructura, indicando que el precio quiere ir hacia mi dirección prevista.
y que al hacerlo otorgue un Fair Value Gap. Este va a ser mi punto de entrada una vez que empiece a hacer el retroceso luego del quiebre. Entonces luego del quiebre el precio va a retroceder y ¿hacia dónde va a ir? Hacia el Fair Value Gap. ¿Qué era el Fair Value Gap? Era la liquidez interna. Y como habíamos dicho antes, acá tenemos un low que es liquidez externa y el precio va de liquidez externa a liquidez interna. ¿Y de la liquidez interna a dónde va a ir? Muy bien, lo sacaron. A liquidez externa. ¿Y dónde se encuentra esto? Por ejemplo, en este low, o incluso podríamos ver más anteriormente en 15 minutos donde se encuentra un low próximo y el precio va a ir hacia liquidez externa. Ven cómo todo tiene sentido y cómo utilizamos la liquidez para todas las temporalidades. Ahora, el segundo modelo de entrada es que el precio entre en mi punto de interés, o sea, tenga un bias. Vamos a hacer así un ejemplo. Para explicar este punto de entrada voy a hacer todos los pasos. Acá voy a tener mi bias, acá voy a tener mi punto de interés, point of interest, y acá voy a tener mi entrada. Entonces, el bias, imaginémonos que estamos alcistas. Entonces estamos acá y el precio está acá. Acá tenemos un Fair Value Gap. Y como sabemos que el precio va de liquidez externa a liquidez interna, lo que esperamos para el día de hoy, para el día de trading, es que el precio entre acá y eventualmente vaya a liquidar este high. Eso es lo que tenemos en bias. Lo que está así en lineado, interlineado, eso es lo que esperamos que pase. Ahora tenemos un point of interest que vendría a ser 15 minutos. Vamos a hacerle zoom a lo que es esto. De acá pasamos acá y entonces vemos que el precio creó acá Asia y después Londres y acá vemos por ejemplo que tenemos un low. Ahora en Nueva York lo que esperamos es que el precio liquide esos lows, tome liquidez y eventualmente vaya hacia arriba, buscando la liquidez externa. Acá, una vez que sucede la toma de liquidez, nos vamos al pilar de la entrada, al modelo de entrada, y acá lo que podemos ver es, en primer lugar, el quiebre de estructura, o sea, el modelo 1, que ya les expliqué. Y tenemos el modelo 2, que es básicamente el precio toma liquidez, boom, hace esta toma de liquidez que vendría a ser reflejada acá, para que la vean. Y en esta toma de liquidez, el precio tiene un Fair Value Gap y lo que hace es, boom, cerrar por encima. Es decir, que está invalidando el Fair Value Gap y esto pasa a ser un Inverse Fair Value Gap. Es decir, un Fair Value Gap pero utilizado en el sentido contrario. Entonces acá lo que tenemos es dos tipos de entrada. O podemos esperar a que retroceda el precio. Boom, acá toque el Inverse Fair Value Gap. O sea, el Fair Value Gap que fue creado como Inverse Fair Value Gap. Y boom, siga. Y acá no tenemos que esperar un quiebre de estructura. Directamente podemos entender que el precio está yendo hacia el sentido contrario porque no está respetando el Fair Value Gap, que se convirtió en Inverse Fair Value Gap. O la otra forma es que una vez que esté invalidado, ¿cómo se invalida? Es cuando la vela cierra por encima. Si la vela cierra por encima, si acá tenemos una vela, boom, un velón, y la voy a pintar toda. ¿Sí? Una vela negra. Tuki, tuki. Y vemos que el cierre del cuerpo es por encima, entonces ya en este punto, que lo voy a extender acá podemos meter la compra. Entonces esto depende de ustedes, si quieren esperar un retroceso que retestee ese Fair Value Gap, o si ya entran una vez que el Fair Value Gap es invalidado y convertido en Inverse Fair Value Gap. Entonces acá, para ver lo que estamos escrito, muchas veces el precio se va hacia mi target sin darme el modelo de entrada basado en el quiebre de estructura. Pero aún así puedo aprovechar una toma de entrada entendiendo lo siguiente. Si el precio no respeta el Fair Value Gap,
que tenemos acá, si el precio no respeta este Fair Value Gap, en la estructura que estaba haciendo significa que no está respetando el order flow. Por lo que ahora puedo tomar ese Fair Value Gap, pero a la inversa, siendo este mi punto de entrada. Hay dos maneras de tomarlo. Uno es una vez que lo invalida el Fair Value Gap, cerrando el cuerpo de la vela por encima, o en este caso por encima, pero si es en un caso bajista, por debajo. O dos, y entrar en ese cierre. O dos, una vez que cierra por encima o debajo y validándolo, esperar que reteste ese Fair Value Gap que ahora se convirtió en Inverse Fair Value Gap. Así que básicamente de esto se trata mi análisis. Es relativamente, para alguien que recién escucha esto, posiblemente sea un poco un quilombo, sea bastante lío. Pero si alguien ya tiene en cuenta que conoce qué es la liquidez, qué es el Fair Value Gap, tiene más o menos una idea de qué tipo de trader quiere ser para poder tomar la decisión de qué temporalidades va a estar operando, entonces se dan cuenta que es muy simple, que de esto uno no se mueve y va a tener resultados. Así que obviamente no se queden con lo que les digo yo, vayan, testénlo, pruébenlo. Yo más que nada estoy usando esto en el Nasdaq, que es un índice. Y bueno, seguramente en el futuro voy a estar hablando de temporalidades y horarios, pero espero un gran movimiento a partir de las 9:30 am, hora Nueva York. Y algo muy importante para el final, no se queden solo con esto. Lo más importante de este modelo y de seguir estos pilares es que uno no avanza al siguiente pilar si no tiene claro lo que el primer pilar viene mostrando. Es decir, si yo acá tengo mi bias, ¿no? El paso 1 es identificar el bias. Entonces acá se me desprenden dos opciones. ¿Está claro o no está claro? Si está claro, si no está claro, no hago nada. O mejor dicho, espero. Espero a que esté claro. Puede pasar que un día o 2 días no esté claro el panorama en una temporalidad alta. En ese caso no vamos a tratar de adivinar, el modelo no se basa en tratar de adivinar o tener una intuición o lo que sea. No se hace nada, se espera hasta que esté claro. Una vez que está claro, bueno, entonces ahí pasamos a el área de interés, el point of interest, en la temporalidad media. Boom. Ahora, de vuelta, aplicamos el mismo concepto. En la temporalidad media, ¿está claro o no está claro? Si no está claro, ¿qué hago? Espero a que estés claro. Capaz incluso me conviene volver al bias, a la temporalidad anterior. Pero espero. Si está claro, entonces, ¿qué es lo que paso a buscar? Paso a buscar el modelo de entrada. Modelo de entrada. Ahora, aplicando lo mismo, el mismo concepto. El modelo de entrada, ¿está claro o no está claro? Si no está claro, entonces espero. Espero a que esté claro el modelo de entrada o paso de vuelta a la temporalidad media para ver si me está dando un nuevo panorama. Y si está claro, entonces ejecuto. Y es así de simple. No hay que complicarlo más. El bias, ¿está claro? Boom, paso al otro. ¿No está claro? Espero a que esté claro. No trato de adivinar. Y así es como podemos simplificar nuestro trading y no sobrecomplicarlo. Que bueno, de eso se trata, simplificarlo. Así que si les sirvió, espero que lo puedan aplicar. Más que nada, no traten de solamente porque lo digo, decirme sí, debe ser así. Búsquenlo en los gráficos y van a ver que esto se puede aplicar y la cuestión es mantenerlo simple. Muchas gracias.